El matutino alternativo está diseñado para personas como tú. Sintonízanos. Para uno poder comprender el significado real del desorden expreso con conocimiento de causa que se está llevando mediante la prensa y o opiniones de personas con un interés claro en emitir condenas fuera de juicio y evidentemente, sin ninguna duda, con la ayuda de la Procuraduría General de la República, no hay manera, no hay forma. Hay que pensar en dos cosas. En primer lugar, descartar que el que se tenga anhelo porque se haga justicia con alguien que haya cometido un acto de corrupción o lo que tú entiendas, descartar que eso está mal. Eso es legítimo y eso debemos tenerlos todos. Descartar igual, para ir tumbando las excusas que se utilizan habitualmente, que el derecho de información no puede ser tocado a propósito de un procedimiento penal. Vamos a descartarlo. El derecho de información tampoco debe ser tocado. Y vamos a descartar de entrada que las personas que tienen esto como oficio, es decir, el desarrollar un juicio paralelo, no conocen lo que están haciendo. Todo lo contrario. Habitualmente son personas muy letradas, es decir, muy educadas, con mucha experiencia en los medios y conocen mejor que cualquiera ese tema, esas prohibiciones como cualquiera otra. Lo único que pasa es que mientras hablamos de impunidad y siempre tenemos un referente con los políticos que están en el Estado, se nos olvida que la impunidad también se refiere a los particulares como tú y como yo, en forma horizontal, no vertical, cuando podemos infringir la ley sin ningún tipo de consecuencia. Eso también es impunidad. Ahora bien, cuando esa impunidad se reviste de legitimidad y se entiende que estas personas se convierten en censores morales, o peor aún, en los santos defensores de los derechos de la patria, y a propósito dan información que un público sediento de cualquier cosa la va a consumir y la va a seguir extendiendo por las redes sociales, que se han convertido obviamente en la forma irresponsable más bárbara para tú decir cualquier cosa. Entonces vamos a tener en lo adelante, lo hemos tenido siempre, pero ahora con mucho más fuerza y con mayor reconocimiento, como si fuera legítimo, le llegue la información. Comienza por las personas que tienen la facilidad de acceder a los medios de comunicación masiva y los usan para ello. Ahora bien, si partimos evidentemente de que no vivimos en una jungla, de hecho, partiendo incluso de que la fórmula de la hacerse justicia por sus propias manos fue quitada. Óyeme bien, justicia por sus propias manos es la cosa más parecida que existe a lo que está pasando ahora mismo. Entonces vamos a ver, literalmente, ¿a qué se refiere nuestra legislación? Primero, cuando quiere que alguien sea condenado o juzgado a propósito de haber cometido un ilícito. Primero, un hecho ilícito no se da en el aire. Para que una persona pueda ser juzgada por un hecho ilícito, lo primero que tiene que haber cometido un hecho, valga la redundancia, y luego que ese hecho esté prohibido por la ley. Hay una sumatoria de dos cosas. Y tercero, evidentemente, como resultado de esa comprobación, un tribunal emite una condena. O, en el caso de que no se compruebe, emite una absolución. Tiene que haber un aspecto ilícito en el medio. ¿Quién es la única persona que puede decir lo que es lícito o ilícito? No son ni las personas, nuestros censores morales habituales, no son nuestros periodistas reconocidos que definitivamente han perdido la objetividad, si podemos llamarle así, en su quehacer. Ni siquiera el Ministerio Público es tampoco quien puede decir eso. Puede decirlo un tribunal. Ahora bien, ¿de dónde nace el mismo aspecto de que una persona que comete un hecho ilícito en el Estado debe ser condenado?
nacen de la misma Constitución, y vuelvo a la Constitución como una norma referencial, pero más que referencial, como una norma suprema. De la misma Constitución nace el aspecto de que la persona que comete una infracción de ese tipo debe ser evidentemente juzgado y condenado. Por esa misma Constitución establece una serie de derechos fundamentales, entre ellos el no exponerte públicamente como culpable, lo cual evidentemente es contrario al juicio mediático. Pero la misma Constitución también habla del derecho a la información. Lo que significa entonces que la Constitución no creó un derecho contra otro. No fue que se crearon derechos para que pelearan entre sí, sino para que se conjugaran entre sí. Sin embargo, cuando queremos interpretarlo a nuestra manera, con una finalidad exprofesa, que es violar los derechos de otra persona, entonces queremos confundir. Cuando se habla del derecho a la información, sin duda alguna algo fundamental y prioritario, no se refiere al derecho a juzgar, no se refiere al derecho a condenar y a emitir opiniones que no están a mi alcance. De hecho, que la misma Constitución que crea el derecho a la información me prohíbe emitir juicios de esa naturaleza. Se refiere definitivamente al derecho que tiene el que informa y el que recibe la información de estar al tanto de las cosas que pasan. ¿Cómo va un juicio? Perfectamente tú puedes publicarlo. ¿Cómo que someten a una persona? También puedes publicarlo. Y eso es parte del derecho que la Constitución establece. Pero esa misma Constitución no es otro documento distinto que pareciera como si tuviera un derecho paralelo. No. Esa misma Constitución nos dice, a propósito, te prohíbo que presentes a una persona como culpable. Te prohíbo que presentes a una persona como culpable, que lo presente siquiera con la referencia que pueda afectar su dignidad, la cual constituye el fundamento de mi existencia y la función esencial del Estado. Entonces, partiendo de que las personas que están emitiendo juicios desde hace tiempo saben leer, son alfabetizados, conocen nuestras leyes y conocen lo que están haciendo, ellos a la perfección están ejerciendo la impunidad más terrible que puede existir, porque lo hacen supuestamente procurando justicia de algo, cuando lo que están cometiendo es una infracción penal, pero que saben que nunca les será reclamada, porque no podemos con nuestra prensa ni podemos con nuestros censores morales, sobre todo cuando tienen el apoyo absoluto de las autoridades. Y fíjate algo, que en estos días escuché a un muy querido expositor de los que vive castigando y condenando a todo el que todavía la justicia no lo ha entendido culpable, y a todas aquellas personas que la Constitución dice que son inocentes. No presume, es un Estado, son inocentes mientras no sean condenados. Uno muy, muy querido. Él hablaba de que si los juicios son públicos, lo que quería decir la Constitución era que evidentemente eso era un acceso a la publicidad total. Y esa persona, muy letrada a propósito, no entiende que la publicidad de los juicios nace como parte del debido proceso. Y a propósito de que en los juicios realizados en los sistemas totalitaristas anteriores a los democráticos, se hacían juicios privados, no al alcance de la visión de la persona, para poder violar la ley, y que la publicidad del juicio no se hace para que se convierta en un chisme o en una fuente de mala información o de condena, sino para que el pueblo pueda ver que no se está condenando a nadie en escondido y pueda ser testigo de que se está cumpliendo el debido proceso. Así nace el juicio público, para contrarrestar una práctica anterior que es totalmente distinta a lo que hoy día ejercemos. Entonces, ¿por qué se prohíbe que una persona sea exhibida como culpable? Y en este caso, eso es decir, exhibir como culpable es prácticamente algo lánguido, algo muy simple, porque como aquí los ponen no como culpable, aquí los ponen como culpable y amenazan a los jueces de una forma u otra si se atreven a fallar en contra. Y te voy a poner un ejemplo antes de darte la explicación, y te lo hago responsablemente. Yo quiero mucho a Uchilora y quiero mucho a su familia y lo respeto,
Pero yo vi a Uchilora, nunca se me olvidará. Un caso de Brecht, en un momento en que unas juezas estaban juzgando sobre si excluir o no algunas pruebas, que a propósito, la procuradora actual, cuando era jueza, había advertido que habían sido mal incorporadas. Yo vi a Uchilora pararse en su espacio matinal, ponerse de pie y decir: escuche pueblo bien, pueblo dominicano atento, hoy las 3 juezas, eran 3 personas, mujeres, van a fallar tal cosa, atento pueblo dominicano. Y yo me quedé pensando en ese momento, si yo soy juez y me están llamando la atención al pueblo dominicano para ver si yo peco o no peco, porque definitivamente si fallo en contra de lo que Uchilora y la prensa asociada quería que se pasara en ese momento, evidentemente, yo iba a ser castigado, no sé de qué forma. Pueblo dominicano, estemos atentos que hoy van a fallar. La excluyeron la prueba. Yo espero que esas 3 juezas estén vivas todavía o no hayan sufrido algún tipo de agresión. Lo que te puedo decir, si pasan 2 cosas. Socialmente son excluidos, incluso sus hijos en los colegios. Te lo puedo decir porque me lo cuentan. Inmediatamente lo castigan. Ahora bien, ¿por qué se entiende que esto debe ser respetado de una forma tan sagrada? ¿Por qué la misma Constitución dice: tu dignidad, ser humano, es mi razón de ser, protegerla? Estado Dominicano, tu función esencial es respetar la dignidad del ser humano. A propósito, esa dignidad no es porque te la mereces, es porque eres. Desde que naces la tienes. Y a propósito, nunca la vas a perder. Aún cometieras un hecho ilícito, aún fueras condenado, siempre debe ser bajo el respeto de tu dignidad. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.